continúa la decadencia económica chilena. Eso es lo que se observa con los últimos anuncios de la millonaria familia Polman, que son los dueños del gran conglomerado Cencosud, que tiene numerosas empresas en Chile y tiene una actividad económica importante dentro de nuestro país, con su anuncio que empiezan a trasladar su sede y parte de su dinero fuera del país, en particular a Inglaterra. ¿Y por qué? Según lo que se informa, sería para proteger de mejor manera su riqueza frente a la incertidumbre que vemos en nuestro país. Todo eso en un contexto en que el gobierno, ante el estancamiento económico y la mala situación, está anunciando nuevos impuestos que van a aumentar el costo de vida de la población, como también generar numerosos problemas por tráfico en el mercado negro, que ha ido al alza en los últimos años, y al mismo tiempo problemas que se ven por parte del mundo empresarial que cada vez alega que la situación está más compleja y está generando mayor pobreza. Todo esto con un intento además del gobierno de camuflarlo al contratar más empleados estatales mientras el mundo privado va en decadencia. Todo eso lo vemos a continuación. Cencosud es uno de los conglomerados más importantes a nivel económico de la familia Polman. Ahora, hay que tomar en cuenta que los Polman, dirigidos por Horst Polman, son de los más ricos a nivel de dinero dentro de Chile. Son de los grandes, podríamos decir, grupos económicos de nuestro país. Y Cencosud podríamos decir que es la estrella de esos grupos que ellos manejan. Ahora, lo que ocurre es que desde hace mucho tiempo ellos tienen muchas inversiones en nuestro país y por lo tanto emplean a gran parte de la población y generan bastante trabajo. Y dentro de eso, acaban de hacer una maniobra con Cencosud de trasladar sus acciones de Chile, donde por décadas tuvieron su sede, a Londres en el Reino Unido. Ahora, ¿por qué hacen esto y qué significado tiene? Esto es parte de una operación que no es única que hayan hecho esto, sino que también muchos grandes empresarios chilenos de a poco han empezado a llevarlo a Inglaterra o a otros países, Estados Unidos, etcétera, parte de sus acciones como también sus sedes. ¿Y por qué lo hacen? ¿Qué tiene en la práctica esto? Esto empieza a generar que aunque incluso en Chile eso no significa que estén vendiendo, podríamos decir, las empresas que tienen aquí, siguen las inversiones, por ejemplo, de Cencosud que controla Jumbo, eso está igual, lo que empieza a generar es que la sede de su dinero, como también de la propiedad de esas empresas, podemos decir dónde está, se empieza a inscribir fuera del país, en Londres en este caso. ¿Y qué tiene de utilidad eso? Que aunque a nivel de impuestos dicen que pagan más o menos similar, aunque en algunos casos un poco más bajo, entonces ahí hacen la movida, también empieza a darse que tiene que ver por seguridad jurídica. Y cito, la decisión tendría por objetivo una mayor protección de sus inversiones, ya que al estar radicado en Inglaterra, la inversión de Polman en Chile y Latinoamérica está protegido por tratados de inversión. Entonces, ¿qué significa esto? Que ellos como tienen muchas inversiones en distintos países, pero principalmente tenían en Chile, y empiezan a hallarse esto otro país con su sede, están esperando que como hay tratados internacionales pro empresa que protegen a sus inversiones en países como Inglaterra, que tienen sede ahí, esto tendría como efecto que se pueda proteger después la propiedad de dicha empresa si intentan atacarla, por ejemplo, en Chile. Ahora, ¿por qué hacen esto? Porque empieza a haber poca confianza con respecto al futuro, no necesariamente ahora, pero el futuro es lo que se viene para Chile. Porque si por décadas tanto la familia Polman como muchos otros tenían su sede en Chile y lo veían como seguro, pero están pasando a poco la plata, como también la propiedad de varias empresas a otros países, aunque siga la inversión aquí, eso significa que tienen temor de que a futuro pudiera llegar un gobierno que intenta apropiarse o influir o intentar cada vez poner más impuestos en sus propiedades. Y al pasar la propiedad a otros países, eso hace que no puedan perder el control de la empresa si un gobierno local chileno se pone un poco expropiatorio o podríamos decir interventor. Es una señal de la poca confianza y al mismo tiempo de la decadencia que se está dando en nuestro país desde hace algún tiempo. Y aunque Boric es un síntoma de esto y él aporta esta desconfianza y su sector político, que es de una izquierda más dura, con su estatismo radical, empieza a generar cada vez mayor desconfianza y la idea de alejarse del país, no es el único responsable, ya que es una decadencia que desde hace algún tiempo se da y de manera principal comenzó de manera muy fuerte durante el periodo del estallido y no se ha detenido. Esto es simplemente otro paso más dentro de la enorme decadencia que vemos como país. Y esto se da en un contexto además en que la economía chilena ha estado en una caída libre hace bastante tiempo. De repente hay unas leves alzas que en muchos casos no se dan gracias al gobierno, sino a pesar de él. Tenemos, por ejemplo, leves recuperaciones cuando el gobierno fracasó en su intento de que ganara el apruebo y ganó el rechazo. Cuando fracasó su reforma tributaria, eso también dio una mejora económica temporal, pero son como unas alzas y después sigue la caída. También vimos leves mejoras cuando se aprobó el TPP,
que no quería el gobierno, leve alza, pero luego también continúa la caída, y también se observó una mejora post resultado de segunda constituyente, donde arrasaron los republicanos y al gobierno les fue mal. Leve alza en la bolsa y en la economía, pero temporal. Es como una tendencia de ir así. Constantemente va a unas leves alzas y luego continúa la caída. Y eso se debe también a las malas políticas que se toman a nivel de país. Hemos observado, por ejemplo, que en vez de hacer políticas que den más tranquilidad, que incentiven la creación de trabajo, la competencia, que ayuda a los trabajadores y por lo tanto a los emprendimientos a ocupar cada vez más mercado y surgir, estamos viendo que el gobierno toma decisiones completamente contrarias. Ha decidido, por ejemplo, anunciar que buscan subir más los impuestos. Porque claramente cuando todo está subiendo de precio, la gente está más pobre, todo está muy costoso y al mismo tiempo están quebrando miles de empresas, principalmente emprendimientos, pymes. La solución es hacer todo más caro con más impuestos. Y claro, y el gobierno, en vez de bajar impuestos, que es lo que quería hacer, incentivar el crecimiento, incentivar el ahorro, quiere poner más impuestos para que los políticos se lleven más de nuestro dinero y todo suba de precio. Anunciaron que con la excusa de que esto va a ayudar a la salud de la gente, y mentira, no lo va a hacer, van a subir los impuestos a todos los productos de alimentos y de otros tipos que tengan sellos de algún tipo. Ustedes ven que, por ejemplo, en los supermercados siempre hay un sello que dice puede ser alto en azúcares, alto en grasa, alto, etcétera, cualquier cosa. Todo el que tenga uno de esos le van a poner impuestos extra. O sea, todo eso va a subir de precio. Lógico, ¿no? Y al mismo tiempo también quieren subir más los impuestos a el tabaco, o sea, los cigarrillos en Chile, al alcohol y también a todos los productos altos en, por ejemplo, en azúcar. Eso significa todos los con sello. Ahora, ¿qué pasa? Que Chile ya es de los países que cobran los impuestos más altos al llamado vicio. Por ejemplo, el alcohol en Chile, un poco más del 50% es solo impuesto. El cigarrillo en Chile, más de 2/3, en realidad más de un 85% su precio, o sea, una cantidad brutal, es solo impuesto. Por eso, comparado con otros países, es tan costoso. ¿Y eso ha ayudado a que la gente consuma menos? No, no ha ayudado en eso. Lo que sí ha hecho es que suba el precio de esos productos, que aquellos que los compran y que los siguen comprando en las mismas cantidades que antes, no por eso bajaron los que se emborrachan en Chile o los que fuman, lo que ha generado es que gasten más de su dinero, o sea, se empobrecen más con eso. Y simultáneamente ha tenido un efecto secundario, que muchos lo verán ustedes en ciudad y se nota bastante, que hay tráfico en el mercado negro de esas cosas, especialmente de cigarrillos. No es raro que muchas veces, por ejemplo, se traen y se venden en las ferias, en muchos casos, cigarrillos que se trafican desde Argentina a Chile. Y aunque el cigarrillo en Chile es legal, hacen ese tráfico en mercado negro de los que son más baratos, menos costosos. ¿Por qué? Porque tiene mucho impuesto. Porque aunque legalices algo, si artificialmente lo haces muy costoso, igual hay un mercado negro y ahí surgen narcos, mafias, grupos criminales y eso empieza a generar corrupción. No sirve de nada excepto para darle más dinero todo esto al Estado, a los políticos, empobrecer al trabajador y al mismo tiempo generar un mercado bueno para grupos criminales. Y eso es lo que van a hacer. No han funcionado antes esas políticas, no van a funcionar ahora. Y además con esto van a lograr que todos los alimentos suban y las empresas que están creando trabajo, especialmente los emprendimientos, se acerquen más a la quiebra. Y simultáneamente, y que esto se ha hecho una denuncia, lo que hemos observado es que al mismo tiempo se está dando que están creando más fuente laboral, pero estatal. En vez de mejorar la calidad de vida de la población y crear más trabajo con emprendimiento, están simplemente creando más puestos de trabajo político. De aquellos que trabajan para el Estado, aquellos que sirven y mantienen y están estructurando a los políticos. Eso es lo que se da. Y la alza del desempleo que hemos visto sería aún más grave si no hubieran intentado camuflar parcialmente esto con creación de empleo estatal. Más de la mitad de todos de los puestos de trabajo creados en el último año son todos del Estado. Más de la mitad de todos los creados. Es mucho. El resto son privados, pero es una minoría. Si no se hubieran creado estos, que es una manera de camuflar el desempleo estaría sobre el 10%. Algunos dicen incluso sobre el 11%. Es brutal. Y en la práctica, esto es muy similar a algo que ocurre en Argentina, donde empiezan a contratar cada vez más personas en el Estado, que uno nunca está muy seguro qué hacen y con sueldos millonarios, y que se vuelven dependientes de los políticos, porque se mantienen de los políticos, se mantienen del Estado, y en la práctica empiezas a tener una estructura estatal, burocrática y por lo tanto política, cada vez más grande que empieza a ahorcar a la sociedad. Nefasto. Y ante esto se están haciendo denuncias. Y es poco esperable que esto vaya a mejorar porque ante empresas que están con mala situación, emprendimientos que están preocupados, proyectos de subir impuestos y cada vez más funcionarios estatales, la solución de los supuestos centros de estudios e intelectuales cercanos al gobierno es, además de subir impuestos, además de crear más puestos estatales y además de endeudarse más a costa del futuro del país, es
subir, por ejemplo, el sueldo mínimo, de nuevo, pero ahora 700.000 pesos. Porque claro, eso va a funcionar. Poner una ley que hay que pagar más va a hacer que todos ganen más. No funciona así. Y claro, va a funcionar especialmente en momentos de crisis. Están quebrando empresas, la situación económica está mala, bajaron las horas laborales, al mismo tiempo subieron el sueldo mínimo y ahora lo quieren subir de nuevo, en medio de quiebra masiva de empresas. Porque claro, subirlo más en tiempo de crisis es súper inteligente. Este tipo de políticas no son únicas en Chile, lo han hecho en distintos países. Y el mejor ejemplo está al otro lado de la cordillera. Ahí también constantemente, aunque ahí también imprimen dinero todo el tiempo, empiezan a subir el sueldo mínimo todo el tiempo. Y es impagable. Y empieza a generar además una serie de otras cosas. Tienen tanta regulación, tienen tanta ley laboral, tienen tanta intervención y tanta estructura estatal que después el trabajo privado en Argentina existe, sí, pero es en negro. Ya empieza a dar igual todo esto porque tienes que trabajar de manera ilegal. Porque si no, una empresa, si trabaja cumpliendo todas las leyes que dicen, quiebra, no es sostenible. Y las empresas grandes que lo hacen así, lo hacen usualmente porque además reciben subsidios o situaciones especiales con el gobierno. O sea, se genera una estructura corporativista, corrupta, con un Estado que controla todo y una calidad de vida cada vez más decadente. Es nefasto, ¿no? Pero eso es lo que se está haciendo y esto es una señal más del camino negativo que sigue nuestro país, siendo que lo que hay que hacer para crecer es bajar impuestos, quitar regulaciones, quitar intervención política, tener menos funcionarios estatales, no más, y al mismo tiempo empujar mayor competencia para que surjan emprendimientos y no se generen concentraciones económicas que al final solo generan corporativismo. Es la verdad. Ahora, más allá de toda esa situación, ¿qué les parece este anuncio que se hace por parte de la familia Polman y que es una señal más dentro de la estructura algo pegada que estamos viendo en nuestro país bastante decadente? Todo eso coméntenlo abajo. ¿Y cuál creen que son las medidas que hay que tomar para surgir como país? Hay que seguir el camino que está tomando el gobierno de más impuestos, más subsidios, más Estado y al mismo tiempo sueldos mínimos cada vez más altos a la vez que quiebra la empresa, o hay que tomar un camino distinto. Ahí pueden comentarlo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor José Manuel Martínez Martínez, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho, y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.